Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a su canal Haciendo Historia, donde la vida es más sencilla si la cuentas. Soy tu amigo Carlos Matthews y hoy te comparto una hermosa historia que empieza así. La familia es lo más importante, sin duda alguna. A pesar de cualquier adversidad, problemas o cosa alguna que te pueda hacer enojar, jamás debes olvidar que ellos son parte de ti y que pase lo que pase, jamás te abandonarán. Una fría mañana, muy temprano como era de costumbre, se levantó Griselda. Estaba algo cansada de lidiar con sus hijos, Eric y Jack el menor, quien le daba mucho trabajo para ponerle el pantalón, el polo, las medias y después al desayunar. Era todo un reto. A veces ella perdía la paciencia con él y le daba jalones de oreja o de patillas. Luego empezaban los gritos: «Mamá, no quiero ir a la escuela», y luego empezaban a llorar. El llanto se escuchaba saturador en todo su hogar. Griselda no sabía qué hacer, pues el padre de Eric y Jack la había abandonado cuando Jack había nacido. A duras penas lograba tranquilizarlos, por eso se levantaba temprano, porque sabía que Eric hacía siempre un espectáculo antes de ir a la escuela, y luego de un largo rato se tranquilizaba y empezaba a decirle a su madre que la quería mucho. La escena parecía un consuelo, una forma de agradecerle por aguantarlo, pues esto él hacía cada día. Después de que se fueran a la escuela, la tranquilidad volvía a su hogar, pues ella sentía en parte un alivio desde dentro de ella, que ahora los maestros se encargarían. Así ella se encargaba de hacer sus cosas en la casa, preparaba la comida y luego esperaba a que Eric y su hermano vuelvan de la escuela. Al rato se podía escuchar: «Eric, ¿ya llegaste del colegio?». Esto decía su madre al escuchar la puerta abrirse y cerrarse. «Mami, perdóname», respondió Eric en voz alta, pues corría hacia su cuarto. «¿Y por qué quieres que te perdone, tonto?», respondió su madre, mientras lavaba los platos en la cocina. «Ay», dijo ella, «¿y ahora qué habrás hecho?». Segundos después, escuchó la puerta del cuarto de su hijo cerrarse. «Mami, ¿me perdonas?», gritaba desde su cuarto. «¿Ahora qué hiciste en tu escuela? Ya me tienes cansada. Tú y tu hermano fueron lo peor que me pudo haber pasado». «Mami, perdóname», escuchaba ella una y otra vez. Así se encontraba en ese momento, cuando el teléfono de la casa empezó a sonar. «Buenas, ¿la mamá de Eric?». «Sí, soy yo, dígame». «¿Qué hizo ahora este demonio?», respondió ella con la respiración agitada. Solo estaba esperando saber qué había hecho, pues él había llegado pidiendo perdón. «Señora, es que su hijo estaba jugando». «¿Y qué hizo?». Un grito se escuchó en toda la casa. «Eric, ¿qué hiciste en tu escuela? Tu profesor me está llamando». Un silencio arropó la casa. Eric empezó a gritar, pero al parecer ya no respondía. «Señora, lo que pasa es que Eric subió a jugar con el balón a la azotea de la escuela». «¿Y qué pasó? ¿Hizo algún daño?». «Dios mío, lo que me faltaba», decía ella. «No, señora», respondió la profesora. «Lo que pasó fue que resbaló y cayó al primer piso, se golpeó la cabeza y ha fallecido instantáneamente». «¿Qué?», dijo ella asombrada. «¿Esto es una broma? ¿Qué le pasa, profesora?». «No le estoy bromeando, señora. Perdóneme por no poder decírselo personalmente, pero estoy rindiendo mi manifestación acá en el hospital, cerca al corredor de la morgue, y tiene que venir porque su hijo menor está acá». La mamá de Eric quedó atónita y decía: «No, mi hijo no».
mientras soltaba el teléfono y corría al cuarto de su hijo, pues acababa de escucharlo entrar. Al llegar al cuarto del pequeño, ella abrió la puerta y dijo: «¿Eric?». Lo buscó por todos lados pensando que se había escondido, pues ella estaba segura de haberlo escuchado entrar, e incluso que le pedía perdón, pero no vio a su hijo. Al quedarse en silencio por un momento, solo sintió su voz como un aire frío en su oído, que le dijo: «Mami, perdóname por dejarte sola». Ella abrió sus ojos, lo había escuchado claramente, había sido Eric, y se había ido. No existe niño malo ni incorregible, tampoco son ellos los culpables de existir. En realidad, los únicos culpables de tener hijos así son los propios padres. Y cómo duele ver a niños que se van perdiendo en vicios y otras situaciones muy penosas. Padres, tengamos paciencia con nuestros hijos. La clave está en no gritar a nadie en casa y respetarse todos en el hogar. Recuerden que la niñez dura muy poco y al final de la travesía ellos recordarán su niñez, pues es lo que más uno recuerda. Incluso yo mismo, siempre en una reunión familiar o incluso eventos resaltantes, muchas conversaciones que se comparten son de la niñez y lo que nuestros padres hicieron para sacarnos adelante. El amor que ellos nos dieron, la paciencia que ellos mostraron con nosotros. En las historias recordarán cuando ellos eran pequeños y se dará a conocer si fuimos unos héroes o unos villanos en la película de su propia vida. ¿Qué les ha parecido esta historia, mis queridos suscriptores? A mí en lo personal me ha dejado impactado. Déjame tu comentario sobre lo que te ha parecido. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir más historias como esta. No cabe duda que la familia es lo más sagrado y preciado que puede existir en este mundo, aunque para muchas familias el hecho de permanecer unidas es un milagro otorgado por Dios. Existen otras a las cuales les cuesta mantenerse debido a que existen múltiples factores que logran corroer los lazos familiares. Un ejemplo sería con la pérdida de uno de sus miembros, o el uso compulsivo e irracional de algunas sustancias ilícitas, conllevando así a un trágico desenlace para la persona que lo consume, afectando emocionalmente a su familia a tal punto de llegar a separarlos. En una cómoda pero modesta vivienda acababa de nacer un hermoso bebé a quien bautizaron como Alberto. Los padres de Alberto eran muy jóvenes como para poder cargar con tan grande responsabilidad, por lo que habían recibido la ayuda de sus padres para que pudieran conllevar consigo la difícil tarea de procrear a su primer hijo. Con apenas 25 y 23 años, Jerry y Nicole habían cometido la enorme osadía de dejarse llevar por una noche acalorada, por lo que ahora estaban pagando las consecuencias de sus actos. Ambos, al tener una corta edad, no contaban con los requisitos necesarios para criar al pequeño Alberto, por lo que desde un inicio los problemas comenzaron a rondar en la joven familia. Jerry tuvo que dejar la universidad para conseguir un trabajo y poder así mantener a su familia, mientras que Nicole había terminado su carrera de odontóloga, pero no podía ejercer por cuidar al pequeño Alberto. Al conllevar una vida que no quería, Jerry se refugió en la bebida, llegando todos los fines de semana con altas dosis de alcohol en la sangre, desahogándose contra su propia pareja y madre de su hijo, en donde le echaba la culpa de todo. Nicole sabía que no podía hacer nada, pues estaba ebrio. Además, quería evitar que a toda costa le hiciera daño a su pequeño hijo, quien lloraba en brazos. Conforme pasaba el tiempo y crecía, Alberto tuvo que ver los constantes maltratos verbales que su padre arremetía contra su madre cada vez que llegaba ebrio, por lo que uno de esos días Jerry trató de desahogarse con su propio hijo, a lo que Nicole, demostrando todo el cariño que solo una madre puede tener para sus hijos, se abalanzó contra Jerry ordenando a Alberto que se metiera en su cuarto e inmediatamente pusiera un seguro y esperara que todo terminara.
Alberto estuvo muy buen rato ahí, encerrado en su cuarto con el temor de que su padre entrara por esa puerta y le hiciera daño, pero alguien comenzó a tocar la puerta de manera moribunda. Alberto, aterrado, se quedó en un rincón sin abrir, pero una voz familiar le dijo que lo hiciera, y efectivamente se trataba de su madre. Cuando abrió la puerta corrió a abrazarla fuertemente, preguntándole si estaba bien y preguntándole qué había pasado con su padre. Nicole le dijo una corta pero inocente respuesta, diciéndole que se fue a dormir. Además le había dicho que cuando vinieron los policías, ellos lo llevarían a dar un paseo. Seguidamente Nicole le pidió a Alberto que le diera un fuerte abrazo y un cálido beso, e inmediatamente se recostó en el sofá para dormir, mientras que Alberto veía que un líquido extraño teñía aquel sofá en donde su madre yacía dormida. Cuando llegó una patrulla, los agentes veían que Alberto trataba en más de una ocasión de despertar a su madre. Ante la terrible escena, se dieron cuenta de que estaban ante otra riña familiar, por lo que llevaron a Alberto ante la ley para que ellos se hicieran cargo, terminando en un orfanato local en donde comenzaría su nueva vida. Pero de vez en cuando Alberto preguntaba a las hermanas encargadas del por qué sus padres no venían a recogerlos. Ellas le decían que él estaba en un internado para niños en donde le darían una buena educación y que al terminar sus estudios ellos llegarían a recogerlo. Alberto entonces creció con esa mentalidad, estudiando duro en su primaria y secundaria para que cuando sus padres llegaran por él poseyera las mejores notas, pero el tiempo le haría saber que estaba esperando en vano, ya que habían pasado por más de 10 años y sus padres no habían ido por él. Ahora con 15 años, Alberto perdió todas las esperanzas de volver a verlos, por lo que decidió enfocarse en su futuro, ya que una de las hermanas le había dicho la verdad sobre su situación, y que al cumplir su mayoría de edad, el orfanato no podría seguir manteniéndolo. De esta advertencia, Alberto comenzó a buscar un trabajo a su corta edad, iniciando como repartidor de periódicos. No era mucho, pero al menos era un buen comienzo para alguien de su corta edad. Así estuvo trabajando por un buen tiempo, todos los días. Alberto se levantaba a las 5 de la madrugada para repartir los periódicos de las zonas asignadas, ganando $200 al mes, los cuales comenzó a ahorrar a temprana edad, con único motivo de ingresar a la universidad pública. Ya a los 18 años, y con su salida del orfanato, Alberto postuló a la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde tras presentar sus papeles, el rector de toda la universidad, al ver el enorme potencial que tenía Alberto, decidió darle una beca completa, pero solo si pasaba el examen de admisión. Ante esta valiosa oportunidad que se le estaba dando, Alberto comenzó a estudiar día y noche con el único objetivo de coger una de las limitadas vacantes, ya que para cuando llegó el día del examen de admisión, Alberto se hallaba muy nervioso, pero dentro de sí tenía algo que los demás postulantes no tenían: una sólida visión. Al terminar su examen, Alberto esperó con ansias los resultados que serían publicados en el mural de la universidad al día siguiente, por lo que esa noche no pudo dormir. Mientras el sol entonces, a la mañana siguiente, comenzaba a salir, Alberto fue el primero de todos los postulantes en acudir a la universidad para corroborar si había efectivamente ingresado. Para su enorme satisfacción, Alberto fue uno de los primeros en ocupar los más altos porcentajes de puntuación, por lo que inmediatamente fue con el rector, quien lo estaba esperando. Al ingresar a su despacho y conversar con el rector, Alberto salió de su oficina como todo un universitario que ya había conseguido firmar aquel trato que le habían ofrecido. Al ingresar como estudiante de Derecho, Alberto se esforzó todos los años por conseguir las mejores calificaciones, a pesar de que éste trabajaba por las noches, ya que sabía que con eso podía conseguir un excelente puesto de trabajo. Así que tuvo todos los 5 años que duró la carrera para trabajar y estudiar. Y cuando ya estaba a punto de terminar su carrera, Alberto fue contactado por la Corte Superior de Justicia, en donde le ofrecieron un puesto valioso de trabajo, debido a su buen desempeño que había realizado a la hora de hacer sus prácticas. Aquel puesto de trabajo consistía en ser el asistente de un juez en la Ciudad de México, a lo que él no podía rechazar.
pero el único requisito que no disponía era su titulación, por lo que con los ahorros de su vida y alquilando su pequeño departamento, juntó el dinero necesario para obtener su titulación. Tras presentar sus papeles, esperó la respuesta de parte de la Corte Superior, pues el proceso de selección era sumamente largo, por lo que Alberto tuvo que vivir en la calle, pasando muchas penurias, ya que lo único que tenía de valor era su trabajo como repartidor de pizzas y su teléfono con el que esperaba que en algún momento recibiera una llamada y le dijeran que tenían una grandiosa noticia para él. Con pocas esperanzas, Alberto estaba sumido en una desesperación, llegando a comer las sobras de las pizzas que los clientes dejaban, pues los días pasaban y no recibía respuestas. Su jefe le decía que ya se resignara y que se enfocara en otras cosas. De vez en cuando le daban ánimos para que pudiera salir adelante, pero Alberto aún tenía fe, ya que no quería pensar que los esfuerzos de su vida habían sido en vano, por lo que el tercer día, mientras solía vivir en las calles, obviamente solía cuidar su aseo personal, bañándose en casa de su jefe bajo la excusa de tener problemas con el servicio de agua potable. Y entonces, un día, recibió una llamada que marcaría su vida por completo, ya que por fin la Corte Superior de Justicia lo llamó indicándole que había conseguido el puesto como asistente y que se presentara ese mismo día a las 7 de la mañana, justo cuando iniciaba su turno como repartidor, por lo que tuvo que hablar con su jefe, en donde éste le ayudó, obsequiándole su terno para que pudiera ir formal y dejándolo vivir en su casa para que pudiera trabajar. Alberto agradeció el enorme gesto, pues aquel jefe era lo más parecido a un padre que él pudo tener. Ya con su primer sueldo, pudo superarse y recuperarse económicamente, y con ello recompensó a su jefe todos los años de servicio y partió hacia un nuevo y próspero futuro. Esta es una historia de sacrificio, como podemos ver, una historia en la que nos demuestra que más vale el que persevera que el que tira la toalla fácilmente. Hay una frase que dice, el que quiere celeste que le cueste, y efectivamente, vemos que Alberto pudo lograr todo lo que se propuso teniendo 1001 obstáculos por delante, solamente porque así lo quiso. Gracias por escucharnos y compartir esta nueva historia con nosotros. Esperamos que sea de tu agrado y que, de haber sido así, nos lo hagas saber dejándonos un generoso like y, claro, tu opinión en la sección de comentarios. Sin más que decir, yo soy tu amiga María José Cisneros y nos vemos en la siguiente historia por tu canal favorito de siempre, Haciendo Historia.